por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Y caminaré por las pruebas y en valle de temor. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Caminaré en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. 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 Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. En el libro de Hechos encontramos una de las últimas instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos: esperar juntos la promesa del Padre y así ser testigos de Él. Hoy escucharemos el mensaje: y recibiréis poder. Bienvenidos un día más a nuestra transmisión semanal. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, un día en donde celebramos la fecha en que nace la Iglesia del Señor. Hoy es día de Pentecostés, 31 de mayo del año 2020. Y es un
un día muy especial para hablar acerca de la forma en que nace la iglesia, el propósito que está llamada a cumplir la iglesia, y todo está escrito en la palabra, y desde la palabra en este día vamos a ir juntos al texto y permitir que hoy su palabra hable en nuestras vidas, que hoy su palabra desafíe nuestras vidas y que hoy su palabra transforme nuestras vidas. Si me acompañan en sus Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 4, vamos a leer la descripción de el momento en que el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que estaban reunidos en el llamado aposento alto. 120 personas estaban esperando la promesa que Jesús les había indicado. Dice el texto, capítulo 2, versos del 1 al 4: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, entendemos que en muchas ocasiones es un tema bastante incomprendido, pues al Espíritu Santo no se le da el lugar que ocupa como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, y en muchas ocasiones se le reduce a una fuerza o energía impersonal, pero la Biblia enseña que es Dios mismo y que posee los atributos divinos que se refieren a Dios, entre ellos omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Adicional, el Espíritu Santo es una persona porque posee todas las características de la personalidad. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad. Por lo tanto, una fuerza o un poder o un ente etéreo o una manifestación insustancial no tiene intelecto, ni emociones, ni voluntad. Pero la Biblia nos habla que el Espíritu Santo sí tiene estas características propias de la personalidad. Cuando hoy hablamos acerca del Espíritu Santo, queremos hoy mirarlo como la promesa que Jesús les dijo a los suyos que era necesario que esperasen. En otras palabras, estaban los creyentes obligados por una invitación, por un mandato de Jesús, a esperar. En el libro de Hechos, un poco hacia atrás, el capítulo 1, encontramos a Jesús hablando a los suyos y diciéndoles: no vayan a Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos no entendían todavía lo que iba a acontecer. De hecho, los versos siguientes, el versículo 6 del capítulo 1, encontramos a los discípulos haciéndole una pregunta a Jesús en relación a la restauración de los tiempos. Y le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban con una mente conectada a lo que naturalmente sucedía. Su pregunta tenía un carácter eminentemente político,
Pero Jesús los movió a entender una realidad muy importante. Les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, les habló acerca de la misión de la cual se iban a ocupar aquellos que iban a ser investidos del poder de lo alto. Y ese poder de lo alto solamente lo da el Espíritu Santo. Cuando miramos la actividad del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras, podemos mencionar que en el Antiguo Testamento encontramos que el Espíritu Santo descendía sobre personas específicas en momentos determinados y para tareas particulares. Recordaremos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 1 al 5, cuando se menciona que el Espíritu Santo iba a descender sobre Bezalel para habilitarle, capacitarle, darle creatividad sobre obras artísticas y obras de orfebre. El Señor dijo a Moisés: he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras, para tallar madera y para realizar toda clase de artesanías. Una inspiración sobrenatural para temas muy particulares conectados a la creatividad. Recordarán todos también, por ejemplo, el caso de Gedeón. Fue inspirado e investido del Espíritu Santo para ejercer el liderazgo. Libro de Jueces, capítulo 6, versos del 14 al 15, el Señor llama a Gedeón y le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía, le dice Dios a Gedeón. Pero Gedeón objeta la comisión y le responde así: pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan o mi familia es la más débil de Manasés y yo el menor entre ellos. ¿Sabes? Gedeón le estaba diciendo a Dios: bueno, Dios, yo creo que debes buscarte a otra persona. Pero Dios le dijo: no me equivoqué, quiero que vayas tú, quiero que liberes al pueblo. ¿Cómo consigue Gedeón ejercer el llamado a una misión que era más grande que él? Solamente por medio del poder del Espíritu Santo que se posó sobre la persona de Gedeón. Aquí podemos pensar las muchas ocasiones en que nosotros reconocemos nuestra limitación, pero nos quedamos en nuestra limitación y no le pedimos a Dios que nos capacite para la misión que Él nos está asignando. Es necesario que nuestra vida entera sea guiada, sea afirmada y sea llena de la plenitud del Espíritu Santo. No podemos dar aquello que nosotros no tenemos o hemos experimentado en primer lugar. El libro de Isaías presenta también, dentro de la profecía de buenas nuevas de salvación para el pueblo de Dios, la descripción del ministerio de Cristo en términos de lo que Él iba a realizar por cuanto el Espíritu de Dios iba a posar y a reposar sobre la vida del Mesías. Isaías, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, escribe así el profeta Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El Espíritu Santo reviste de poder a una vida para llevar un mensaje de esperanza. Y en las expresiones que leímos, para sanar corazones heridos, para proclamar libertad a los cautivos, para transformar nuestra sociedad. Y Jesús, al inicio de su ministerio, en la sinagoga, lee justamente el pasaje del profeta Isaías, y una vez que lo lee y termina, le dice a los oyentes: hoy esta palabra se ha cumplido frente a sus ojos, y establece la ruta que la iglesia iba a cumplir como su misión. Jesús leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A partir del derramamiento del Espíritu Santo, que ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús, nace la iglesia, y desde entonces se ha dedicado a hacer justamente aquello que Jesús les dijo que harían: ser testigos de Él en el lugar donde se encontraban, un poco más allá de sus fronteras y hasta lo último de la tierra. Encontramos hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo, revestidos de la plenitud de Dios, llevando libertad, llevando sanidad, proclamando el Evangelio de salvación y perdón de pecados, respaldados por las manifestaciones del poder de Dios mientras comparten el Evangelio. ¿Sabes? Hoy día hay mucha gente lejos de Dios. Hay mucha gente hoy herida, enferma, cautiva, oprimida, vacíos, teniendo muchas cosas materiales, solos, estando acompañados, o tristes, aun cuando ríen. ¿Saben por qué? Porque la separación de Dios, el vivir lejos de Dios, el pecado, el hacer aquello que no agrada y no es conforme a la voluntad de Dios, golpea muy fuerte. Pero qué hermoso es poder ver que la acción del Espíritu Santo, al convictar y llamar a una vida para que vuelva a Dios, no solamente implica la salvación y perdón de pecados, sino que dentro del concepto de salvación también está la sanidad integral del ser. El que antes estaba en angustia se puede levantar en esperanza. Y encontramos, en función de la realidad y la vivencia del Espíritu Santo, hombres y mujeres, y recordaremos entre ellos a un Pedro. Pedro, antes escondido y derrotado, pues le había fallado al Maestro. Es el primero que se levanta con poder y autoridad y da el primer sermón de la iglesia, donde al ser confrontados los que estaban escuchando el mensaje reconocen su necesidad de un Salvador, reconocen
la necesidad que alguien les libere, les sane, les perdone. Y la Biblia dice que cuando escuchan el mensaje del apóstol Pedro, aquel hombre que antes se sentía derrotado porque le había fallado a Jesús, pero ahora era un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo, y al predicar la palabra, los oidores, dice la Biblia, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. A partir de el derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar llamado aposento alto, 120 personas esperando la promesa del Padre que Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén, no salgan, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Nace una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia conectada a un solo propósito y mensaje: Jesús, Señor y Salvador. Su dinámica, la comunión, lo que ellos hacían, era muy clara. Y la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, se reunían alrededor de las enseñanzas apostólicas de los profetas, de los apóstoles de ese tiempo, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Todo ello alrededor del mensaje de Jesús y bajo la presencia del Espíritu Santo. Y esto hizo que la iglesia tuviese una presencia transformadora donde iba. Una presencia que al llevar el mensaje de salvación y poder en el nombre de Jesús, observaban testimonios de lo que el mensaje bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo podía hacer y ha seguido haciendo a lo largo de la historia. Cuando Pedro y Juan van juntos a la hora de la oración, porque parte de la dinámica de la iglesia del Señor es la necesidad de buscar a Dios, de encontrarse con Dios, de tener comunión personal con Dios por medio de la oración. Y el libro de Hechos capítulo 3 presenta un episodio que nos habla acerca de cuál era la vida natural y normal de la iglesia. Dice la Biblia en Hechos 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, 3 de la tarde, la hora de la oración. Y en ese lugar, en ese templo, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. La puerta del templo se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Así que en la hora que Pedro y Juan llegan al templo, se encuentran con este hombre sentado a la puerta, y a la petición de ayuda, Pedro, con Juan mirando fijamente en él los ojos, le dice al hombre cojo: míranos. Entonces el hombre cojo le estuvo atento y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando, adorando al Señor. ¿Sabes? Esta es la imagen de la iglesia del Señor. Una iglesia que por el poder del Espíritu Santo se mantiene en pie. A pesar de las adversidades, se mantiene en pie.
no en el suelo, no rendida ante circunstancias, sino de pie, mirando de frente al Señor. Una iglesia que tiene manos extendidas, no para pedir, sino una iglesia que tiene manos extendidas para dar. Una iglesia que camina, una iglesia que actúa bajo el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que tiene promesa. La Biblia dice, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Saben cuál es la razón? Cristo mismo es la cabeza de la iglesia. Hoy vivimos tiempos muy especiales, tiempos de gran necesidad, tiempos en donde la iglesia está siendo llamada a vivir conforme a su llamado, a vivir conforme a su naturaleza. Y para hacerlo necesita urgentemente ser llena del poder del Espíritu Santo, ser llena de esa autoridad que viene directamente de Dios y capacita a la iglesia, capacita al creyente para continuar haciendo las obras que Jesús mismo hizo. Por eso hoy un día tan especial, un día hoy en que la iglesia en el mundo entero recuerda y celebra el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que estaban unánimes, juntos, esperando pacientemente el cumplimiento de la promesa. Estuvieron por 10 días en un lugar aguardando que se cumpliera lo que Jesús les había prometido. Y lo que resulta de ese encuentro sobrenatural representa el inicio de la iglesia del Señor a lo largo de la historia. Año 2020, la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue caminando. Nada ni nadie la detiene. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y encontramos que el mismo testimonio de poder, de transformación, de vida nueva, renovada por el poder del Espíritu Santo, se sigue manifestando y los testimonios siguen contándose diariamente. Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Ustedes necesitan ser bautizados con el poder de lo alto. Este poder les permitió a la iglesia llamada la iglesia inicial, la iglesia primitiva, mantenerse de pie frente a la persecución, mantenerse de pie frente a las autoridades que trataban de imponerse y acallar la obra del Evangelio. Le dio capacidad y autoridad inclusive a algunos para morir por causa del Evangelio, y aún en medio del martirio, en medio del sufrimiento, podían entender que estaban cumpliendo el propósito para el cual Dios les había llamado. Esta fecha tan importante nos hace reflexionar y hacernos la pregunta: ¿somos la iglesia de pie? ¿Somos los hombres y mujeres que estamos de pie por la gracia, el favor y la autoridad que viene de Dios, y estamos llamados a continuar, a llevar hacia adelante, caminando y llevando la semilla del Evangelio en la esperanza, viendo cómo el Señor sana, libera, cómo el oprimido es liberado, cómo el afligido es restaurado, y en el cumplimiento de aquellos corazones heridos y abatidos, como vemos que se da una orden del cielo para que el manto del luto y de tristeza sea cambiado por óleo de gozo sobre las vidas y sobre los corazones. Esta es la mejor época para vivir en pos del Señor. Por eso Jesús dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, con un propósito, para que me sean testigos en Judea, en Samaria
hasta lo último de la tierra. Pero empieza esta historia en Jerusalén, en tu lugar donde vives, cerca a tus amigos, cerca a tus vecinos, cerca a tu familia que necesita. Estamos en tiempos especiales y la iglesia del Señor tiene una misión y tiene un respaldo sobrenatural para cumplir la misión a cabalidad en el nombre de Jesús. Hoy te invito a que puedas tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él quiere morar, abundar y sobreabundar en la vida de cada hombre y de cada mujer que ha entregado su ser al Señor. Y Él puede hacer de forma sobrenatural aquello que es totalmente imposible a la fuerza humana. Te animo a partir de hoy. Te invito a que hoy le digas: quiero conocerte, Dios, quiero experimentar la plenitud del Espíritu Santo y que mi vida pueda ser un ejemplo y un testimonio vivo de tu poder habitando dentro de mí. Señor, oro este día y pido tu bendición, pido tu favor y pido tu abundante gracia sobre la vida de cada persona y de cada familia que esta mañana ha participado con nosotros de este tiempo tan especial. Recibe toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te invitamos para la próxima semana a continuar escuchando lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Que Dios te bendiga. Dios está en control. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.